En fin, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Estamos arrancando una nueva semana en el canal Under Army, repasando como siempre la rica discografía del rock paraguayo, y hoy vamos a retomar una discografía que ya habíamos abierto durante el mundial, y hoy ya cuando viene el mundial finalizado vamos a continuarla. Vamos a hablar de uno de los discos más importantes de la historia del rock paraguayo y uno de los discos más exitosos de hecho de la historia del rock paraguayo, de los más representativos de la música paraguaya moderna de los últimos 25 años, de una de las bandas más importantes que han aparecido en los últimos 25 años. Por supuesto estamos hablando de Tácito, el segundo álbum del año, lanzado a finales del año 2006, de la más que conocida banda Flow, una de las bandas más populares de la historia del rock paraguayo, una de las más representativas, una de las que más gente sigue convocando incluso al día de hoy, a pesar de que otras bandas incluso que llegaron a ser más populares que ellos están en cierta manera bajando un poco a veces la cantidad de público que suelen tener en sus conciertos. Flow es una de las pocas que, digamos, hay una especie de fidelidad absoluta por el grupo. Yo siento que cada vez que se hace un concierto de Flow casi siempre se va a llenar. A veces incluso con bandas como Salamandra a veces cuesta un poco que pase todo el tiempo. Con Flow pasa prácticamente todo el tiempo por lo que he visto. Y nada, hoy vamos a hablar de este disco que es sin duda el más importante de su carrera. Eso creo que no sería algo polémico de decir. Tácito es el disco que solidifica a Flow ya definitivamente como una banda de peso absoluto dentro de lo que era el rock paraguayo, ya dentro de lo que era el mercado, ya en formación o prácticamente formado de esa primera década del rock paraguayo tan importante para dentro del mercado del rock paraguayo, digo, de la década del 2000. Este disco es un absoluto pilar, está ahí compitiendo con Al Natural de Paico, con el primer disco de Salamandra que iba a llegar después. O sea, este disco es como una de las patas fundamentales que sostiene el incipiente mercado del rock paraguayo, la incipiente industria del rock paraguayo que empezaba que ya estaba bastante establecida en la segunda mitad de la década del 2000. Este disco sale justamente en el año 2006, o sea, en el primer año de la segunda mitad de la década del 2000. Y bueno, este es un disco que yo recuerdo muy bien del momento en el que se lanzó. El momento en el que se lanzó lo recuerdo muy bien porque yo en esa época estaba entrando en la adolescencia, tenía entre 12 y 13 años cuando este disco se lanzó. Es un disco del que se habló muchísimo. Yo recuerdo que en aquella época, sobre todo, no recuerdo solamente por qué, pero casi siempre había un ejemplar de ABC Color acá en mi casa, por lo menos se compraba 3 por semana mínimo. Y yo recuerdo que, bueno, se hablaba muchísimo de Flow. Recuerdo que había algún que otro programa de rock paraguayo en aquella época en la TV paraguaya, programas como Rock TV. Había un programa que se llamaba Boomerang TV, si mal no recuerdo, que lo conducía una chica que ahora creo que es empresaria, que se llama Anchi Mateos, que lo daban por Unicanal, en la época temprana de Unicanal, antes de que se convirtiera en el canal que después fue. Y bueno, siempre hablaban de Flow, siempre hablaban de este disco, y este disco estaba prácticamente, bueno, una canción en particular de este disco, que ya todos saben cuál es, no la voy a decir porque todos saben cuál es, estaba en todos lados cuando este disco estaba empezando a promocionarse, ya incluso antes de que se lanzase como disco como tal, porque el disco, la canción más famosa de este disco, que es una de las canciones más famosas del rock paraguayo, se lanzó como adelanto de este álbum, y ya a finales del 2006, incluso un mes, semanas antes de que el disco se lanzase completo, esta canción ya era un hitazo, sobre todo porque se usaba para una publicidad, además de que, bueno, se la pasaba en radios y qué sé yo. Bueno, no me voy a adelantar, ya voy a llegar a eso. Va a haber mucho que hablar de esta canción, que ya todos saben cuál es. Bueno, nada, creo que vendría bien comenzar con la historia, ¿no?, de este álbum. En fin, a ver, luego del lanzamiento de su primer LP, Flow, bueno, se convirtió rápidamente en una de las bandas más habladas dentro de lo que era esta escena de rock paraguayo que ya se estaba empezando a solidificar. Hay que recordar que su primer álbum ellos lo lanzaron con Kamikaze Records, Ataraxia, el disco que ya tenemos analizado en este canal, es el primer disco de Flow que ya lo tenemos analizado. El disco tuvo muchísimo éxito, era un disco que tenía obviamente muchas de las tendencias del rock más de gran consumo y mainstream de la década del 2000. Tenía mucha influencia de Deftones, tenía mucha influencia del llamado metal alternativo más melódico de la época. Podías hallar ciertas similitudes con ciertas bandas como Linkin Park, que para mí Flow es mejor que Linkin Park, pero bueno. Era algo que tenía mucho que ver con lo que era el nervio del rock más mainstream de la época. Por ende, Flow fue una banda que muy rápido
se hizo un poco con el corazón de muchos fanáticos jóvenes del rock acá en Paraguay, además de que obviamente hacían grandes canciones, porque ese primer disco Ataraxia tiene grandes canciones, está el análisis ahí para que lo puedan constatar, ¿no? Para que puedan constatar lo que yo pienso de eso. Al año siguiente del lanzamiento de Ataraxia, la banda participa en una de las primeras giras importantes realizadas ya de manera medianamente corporativa dentro de lo que es la escena del rock paraguayo de la época. En el año 2004 se realiza el llamado Yajapá Tour, que era básicamente una gira con varias bandas que en esa época estaban teniendo muchísimo éxito. Recorrieron ciudades como Asunción, Carapeguá, Guarambaré, Ciudad del Este, Encarnación, Caguazú, muchas ciudades importantes. Más de 3.000 personas terminaron presenciando en uno de los últimos conciertos, en la clausura de este tour. Más de 3.000 personas llegaron a acudir. También es cierto que en ese momento, que ese último concierto tenía como protagonista la banda Carajo, que es una banda de new metal argentino que, bueno, tuvo mucha relación con Flow, porque solían tocar bastante juntos. Las veces que Carajo venía acá casi siempre compartía con Flow, y las veces que Flow llegó a ir a la Argentina, por lo que tengo entendido, también llegaron a compartir escenario con ellos. Carajo es una banda que, bueno, llegó a ser muy popular acá, incluso gente a la que no le gustaba mucho el rock. Sé que le gusta mucho Carajo por alguna razón. Y bueno, lo siguiente que vino para la banda ya fue presentarse en la serie de festivales del Pilsen Rock. Se presentaron en las hay que recordar que el Pilsen Rock tuvo 4 ediciones. Flow se presentó en la segunda, la tercera y la cuarta, prácticamente todas excepto la primera. Es muy recordado, son recordadas sobre todo es muy recordada sobre todo su actuación en la edición número 3 del festival Pilsen Rock, en donde, bueno, ellos llegaron a ser una de las bandas que más temprano tocó en aquella edición del festival Pilsen Rock, la 3. Ya habían tocado en el Pilsen Rock 2 y les había ido relativamente bien, porque Ataraxia estaba escuchándose mucho. Entonces, pero cuando fueron a la tercera edición, en el año 2005, hay que recordar que la segunda y la tercera edición, ese es un detalle importante, la segunda y la tercera edición del Pilsen Rock se hicieron en el mismo año. Una se hizo a principios del año 2005 y la segunda se hizo a finales. O sea, una se hizo en verano, o sea, terminando el verano, y la otra se hizo ya comenzando la primavera. Flow participa de la tercera edición, que fue, por lo que tengo entendido, fue la edición, digamos, que tuvo más gente, y se destacó bastante, a pesar de que tocó en un estadio, en un horario relativamente... A ver, creo que me estoy confundiendo, no quiero dar mal el dato. No, me confundo. Flow tocó en realidad en la edición del Pilsen Rock 2, a principios del año 2005, ahora lo estoy aclarando, discúlpenme. Tocó como una de las bandas que más temprano llegó a aparecer en el cartel, pero aún así la banda le estaba yendo tan bien que muchísima gente fue temprano a ver el festival para ver a Flow, lo cual ya hablaba de que la banda estaba teniendo un reflujo de seguidores muy importantes. También es cierto que ayudó el hecho de que el Pilsen Rock se hacía un sábado, porque lo más probable es que si se hacía un día de semana no iba a ir tanta gente. Gracias a Dios, en aquella época los festivales se hacían los sábados. Hoy en día eso es casi impensable por el tema de los artistas internacionales y demás. Y ya en la edición del Pilsen Rock 3, la banda fue subida de cartel y prácticamente casi llegó a ser una de las últimas. O sea, prácticamente llegó a ser la banda headliner del festival del Pilsen Rock 3, que por lo que recuerdo es la edición que llegó a tener más personas, la edición que llegó a tener más público. Creo que se habló de 85.000 personas incluso entre todo el público que fue. Y bueno, Flow fue una de las bandas más destacadas en la segunda y en la tercera edición de dicho festival Pilsen Rock, demostrando que, bueno, el grupo se estaba ganando un tremendo prestigio y una tremenda popularidad, pocas veces vista para una banda de rock paraguayo en esa época, aunque también hay que decir que en esa época el rock paraguayo estaba ganando mucha fuerza, estaba empezando ya a convertirse en un negocio como tal. Por algo el Pilsen Rock se estaba haciendo y las bandas nacionales eran tan protagonistas de él. Luego de esto, entrando en el año 2006, la banda viaja a Buenos Aires para empezar a grabar lo que iba a ser su segundo disco, que lo graban en su gran mayoría en los estudios Circo Beat, que es básicamente son los estudios de Fito Páez, como pueden imaginarse.
ocurre una cosa, la banda graba el disco en Argentina, en Buenos Aires, pero a la vuelta a Paraguay, quien había sido hasta ese momento el baterista de la banda, el baterista original de la banda, Ariel Sandoval, decide dejar el grupo, y ahí es cuando es reemplazado por el baterista que hasta el día de hoy continúa con Flow y es parte ya de la formación clásica del grupo, podríamos decir, que es Guille Gallo, que sigue hasta ahora. Por ende, como la información que yo busqué habla de que Ariel Sandoval dejó la banda luego de volver de Buenos Aires, yo voy a asumir que el que toca las baterías en este disco es Ariel Sandoval y todavía no es Guille Gallo. Quiero aclarar eso, si me estoy equivocando, esto tiene que ver con la información que consulté. No lo terminaban de aclarar en ningún momento, ¿ok? Pero por lo que tengo entendido, el que sigue tocando la batería en este disco sigue siendo Ariel Sandoval. Todavía no es Guille Gallo. Él ingresa después de que la banda vuelve de Buenos Aires, ya de terminar el proceso de grabación del disco. ¿Por qué? Porque la banda, cuando vuelve de Buenos Aires, se hacen una serie de arreglos en los estudios Spirit and Sound, allá acá en Asunción, y después lo vuelven a mandar a Buenos Aires para que se masterice, se mezcle y demás, y se termine toda la parte de la postproducción, digamos. El disco ya prácticamente para la segunda mitad del 2006, finales del 2006, como todos ustedes saben, ya estaba prácticamente terminado, y es por eso que se termina lanzando a finales del año, de aquel año 2006. Dato importante, este disco Flow lo produce de manera prácticamente independiente. Kamikaze Records no pone el dinero en esta ocasión, como sí pasó con su primer disco, que es Ataraxia, que obviamente estuvo 100% producido por la discográfica Kamikaze Records, en la que ya hemos hablado tanto en este canal. La discográfica más importante probablemente de la historia del rock paraguayo, porque fue la que le dio su primer impulso comercial en la década del 2000. El lanzamiento de Tácito se realizó ya, digamos, el lanzamiento en vivo, se realizó el 16 de diciembre del año 2006 en el Ferrocarril de Asunción, que en esa época era el gran templo del rock paraguayo, porque casi todas las bandas importantes iban a tocar ahí. Hoy en día creo que ya no se usa para conciertos, lamentablemente en esa época se usaba mucho, sobre todo para conciertos de rock, aunque hay que decir que ya se presentaron antes de que el disco saliera ya completo y de presentar el disco en el Ferrocarril en diciembre. En septiembre, octubre de ese año, creo que fue en septiembre, se presentan en la que fue la última edición del Pilsen Rock, la edición número 4. Ellos se presentan en ese festival del Duelta, siendo de las bandas paraguayas con más renombre, que eran uno de los headliners. Y en ese concierto, por lo que tengo entendido, presentaron por primera vez una nueva canción que ya estaba siendo promocionada en ese momento, que era el primer sencillo de adelanto de lo que iba a ser su siguiente disco Tácito. ¿Cuál era esa canción? Obviamente era A Tu Lado. No me voy a extender mucho en eso, porque cuando lleguemos a la canción por canción voy a hablar más in extenso, digamos, de lo que es A Tu Lado, porque es una canción muy importante para el desarrollo de la banda y ni hablemos para el rock paraguayo. Como dije, el álbum se lanza, lo presentan en el Ferrocarril de Asunción a mediados de diciembre del año 2006, y el disco tiene muchísimo éxito. A Tu Lado se convierte en un hitazo, pasa a liderar muchísimos rankings, sobre todo de radios que pasaban rock nacional en esa época, que no eran muchas, hay que decirlo. Solamente estaba la Rock and Pop, que era como la insignia de la difusión del rock paraguayo en las radios, porque el resto de las radios a veces te pasaban alguna, el resto de las FMs a veces te pasaban alguna que otra canción de rock paraguayo, pero eran muy limitadas veces. La Rock and Pop era la única que tenía el rock paraguayo como su sello. De hecho, de ahí viene su eslogan tan famoso que ya había nacido en esa época, que era La Casa de los Perros, que no sé si lo siguen usando ahora, creo que ya no, pero en esa época era ese era su eslogan, porque justamente ahí estaban todos los perros, ahí estaban todas las bandas paraguayas de la época que querían ser difundidas, ¿no? Porque en las otras FMs a veces no le daban tanta cabida al rock paraguayo. La Rock and Pop era la única. Tanto es así que en esa época hasta tenían su propia premiación, por decirlo de alguna manera, una especie de MTV Awards paraguayo. La Rock and Pop tenía eso. Y como A Tu Lado había encabezado el ranking de la Rock and Pop apenas salió, obviamente Flow fue nominado en varias categorías dentro de lo que era la premiación esta que hacía la Rock and Pop. Y bueno, llegaron incluso a ganar más de un premio. Ahora, lo curioso es lo que pude leer en una parte de esto al margen, ¿no? Porque me pareció muy simpático. El tema de Flow, A Tu Lado, que ya se había lanzado, como dije, como adelanto de Tácito,
Fue elegida como la mejor canción de rock nacional dentro de lo que era la premiación de la Rock and Pop. También Tácito fue elegido como el mejor álbum. Y también Flow de hecho fue elegida como la mejor banda durante dicha premiación del año 2006, superando por ejemplo a otras bandas que ya estaban teniendo mucho éxito. Irónicamente, la banda Revelación en dicha premiación fue premiada como la banda Revelación fue premiada Pipa para Tabaco, que era entendible, Pipa ya se estaba destacando en esa época, pero hoy en día uno ve eso y por todo lo que pasó después, un poco como que envejeció mal, ¿no? Ahora, lo irónico, y hablando de cosas que envejecieron mal, esto aparte, ¿no? Pero quería mencionarlo. Los premios de la Rock and Pop tenían como su versión en negativo, o sea, tenían algunos premios, entre comillas, negativos. El peor programa de televisión, lo más anti-rock que había, cosas así. Curiosamente, el peor programa de TV dentro de lo que era la premiación de la Rock and Pop, o sea, esto es un premio negativo, el peor programa de TV para La Roca fue Rojo Fama contra Fama. Si ustedes siguen la trayectoria de lo que ha sido este canal desde que se abrió, saben que Rojo Fama contra Fama, yo llegué a hablar de dicho programa en algún momento. Fue muy importante para el desarrollo de muchos cantantes famosos hoy en día acá en Paraguay. Entonces como que es muy irónico. Hoy en día muchos de los que participaron en Rojo van constantemente a la Rock and Pop a ser entrevistados y a promocionar su material. Y acá viene la frutilla del postre. Había un premio que se llamaba lo más anti-rock and pop que había. Adivinen quién ganó. Los Cachiporros. Que en esa época acababan de aparecer. Los Cachiporros, si ustedes recuerdan, si ustedes vieron el video que hice del primer disco de Los Cachiporros, yo conté que Los Cachiporros estallan en popularidad justamente al aparecer en Rojo Fama contra Fama, una noche de finales de 2006. Rojo Fama contra Fama era el programa más visto de la televisión paraguaya. Y claro, Los Cachiporros se hicieron famosos, eran un grupo de cachaca en esa época, los rockeros no lo soportaban y obviamente votaron para que sean los más anti-rock and pop dentro de esta premiación. Quería mencionar esto porque habla un poco de lo que han cambiado los tiempos. Este disco 2006, estamos hablando ya de más de 20 años, ¿no? Han cambiado muchas cosas, algunas para bien y otras para mal, pero bueno, nada más que decir. Creo que esa es creo que en eso se resume la historia. Flow se consagra, como dije, definitivamente con este disco como una de las bandas más populares de la historia del rock, de la historia del rock paraguayo, del momento y también de la historia en general, porque este disco fue muy, muy exitosísimo, gracias sobre todo a la canción más conocida de la banda, que fue el principal sencillo, pero también a otras que tuvieron muchísimo éxito. Dicho todo esto, vamos a hablar un poco de lo que es el disco en sí, y vamos a hablar un poco de qué pensamos de él. Tácito es un álbum que, para empezar, es superior a Ataraxia. Sí, digámosle. Ataraxia había sido un muy buen debut, un debut sólido para una banda que estaba comenzando, dentro de un estilo que dentro de todo era bastante propio de la época, que estaba teniendo muchísimo éxito en esa época, muy propio un estilo que era muy de gran consumo en esa época dentro de lo que era el mercado del rock. Y Ataraxia fue un disco interesante dentro de todo, y aún así fue exitoso. La banda se notaba que tenía una impronta personal para hacer su música con ese primer álbum. Y en este segundo disco, Flow reafirma dicha identidad y hace un disco que para mí es mucho más sólido incluso que Ataraxia, lo cual obviamente lo hace un disco mejor. Se nota que hay mucho más mimo en la producción, mucho más mimo en los arreglos. No diría que es mejor que Ataraxia por demasiado, yo diría que está un poco por encima de Ataraxia. Yo creo que podríamos decir que hasta están parejos, pero en mi opinión Tácito lo supera un poco a Ataraxia. Y nada, se entiende por qué tuvo mucho éxito, porque bueno, es un disco que tiene mucho que ver con lo que era además de que tiene grandes canciones, porque este disco tiene grandes canciones. Flow estaba realmente, Flow cuando te hacía buenas canciones, te hacía canciones increíbles, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Aparte de eso, era un estilo, como dije, que estaba muy a tono con lo que era el rock mainstream de la década, de esta parte particular de la década del 2000. Ya estamos entrando en la segunda década, la segunda mitad de la década del 2000 para cuando se lanzó este disco. Y bueno, Flow era una banda muy
muy acorde con lo que eran los gustos de esa época, estaba muy de moda, todavía estaba relativamente de moda el metal alternativo, new metal, pero ya había, ya como que estaba, dichos sonidos estaban como ya pasados por un filtro mucho más melódico, ya Linkin Park se había consagrado, y bueno, el Flow, digámosle que entraba un poco en ese grupo de artistas que llevaban un poco ese metal alternativo y ese new metal, sobre todo metal alternativo y rock alternativo en general, ya voy a explicar por qué, hacia terrenos, digamos, más melódicos, más poperos, aunque, y eso no tiene nada de malo, o sea, para mí, siempre que se haga bien y siempre que tenga sustancia y siempre que sea creativo, para mí eso no tiene nada de malo. Sí tengo que decir una cosa, si bien considero a Flow, y esto creo que lo dije en Ataraxia, cuando analicé Ataraxia, si bien considero a Flow una banda relativamente adyacente a los mundos del metal alternativo y del new metal, yo creo que ambos estilos son más detalles que la banda mete en su sonido. Para mí, ya le había dicho esto en Atalaxia y lo vuelvo a decir ahora, para mí Flow es más una banda de rock alternativo con ciertos toques de metal muy puntuales para darle cierta, digamos, agresividad y cierta oscuridad a su sonido. Y cierto melodramatismo también, que ya voy a entrar en eso porque es muy importante. Pero en sí yo creo que Flow es más una banda de rock alternativo que una banda de metal. Esta, bueno, yo no recuerdo si esto lo dije también cuando analicé Ataraxia, pero creo que los metaleros, como que los metaleros más de pura cepa, que ya sabemos que el público metalero es muy especial, es como muy de defender su comunidad de cosas que no tengan que ver con ella, pero que quieren que nos quieren vender como que forma parte de su comunidad y que ellos consideran que no lo son. Los metaleros, yo he escuchado más de uno criticar a Flow porque dicen que no, que es una banda de metal falso y qué sé yo. Para empezar, yo creo que considerar a Flow una banda de metal de entrada es cometer un error. Pero bueno, yo creo que lo que pasa es que también hay que entender el contexto de la época. En los 2000, cualquier banda que tuviese riffs pesados y que tuviese cierta oscuridad o que se vistiese muy de negro y demás, ya era considerada medio una banda metalera. O sea, no había la información que hay hoy en día, y bueno, a veces uno se guiaba simplemente por lo que veía en televisión y no lo podía constatar por internet y demás, porque todavía el internet de esta época, el internet empieza a estallar de hecho acá en Paraguay relativamente en esta época, 2006, 2007 sobre todo, es cuando ya el internet empieza de a poquito a llegar a todas las casas de Paraguay, muy de manera lenta, y la gran explosión no se da sino hasta 2010, en 2010 es cuando ya el internet prácticamente llega a todas las casas, ¿no? Cosa que sería muy importante para el desarrollo del rock paraguayo, por cierto. Ya en su momento hablaremos de eso. Bueno, ahora, ya hablando a profundidad, digamos, de lo que es el disco. Ustedes están viendo en la miniatura el título que le puse, que es una fotografía perfecta de la época, incluyendo sus vicios. ¿Por qué? Este disco, en cierta manera, tiene todo lo bueno y también algunas cosas de lo malo que existía dentro de lo que era la escena del rock mainstream de la década del 2000. Ustedes saben que hasta esta década que estamos viviendo, la actual, la década del 2020, el rock, la última década en la cual el rock realmente tuvo cierto peso en el gran consumo fue en la década del 2000, porque todos ustedes saben que después de la década del 2010 el rock casi que desapareció del gran consumo. Pero en el 2000 y hasta la segunda mitad de los 2000, todavía el rock tenía cierto peso. De hecho, hasta que finalizó la década tenía cierto peso dentro de lo que era el gran consumo, dentro de lo que era el público mayoritario, el público más casual. Y bueno, claro, cuando estamos hablando de rock de gran consumo, de rock mainstream, siempre ocurre que hay bandas que se hicieron muy populares y muy rentables, siendo muy buenas, y hay otras bandas que se hicieron muy populares y muy rentables, no siendo muchas veces de lo mejor. Digámosle que, a ver, Flow entra dentro, y acá quiero dejar esto en claro, Flow entra dentro del saco de las bandas que eran buenas y que tenían éxito, porque Flow es una banda muy buena, siempre lo fue. No diría que es la más creativa ni la más revolucionaria del mundo, pero es una banda buenísima. Flow siempre lo ha sido, y estos dos discos que hicieron hasta este momento de su carrera lo demuestran. Pero este disco es lo que tiene, y en cierta manera es lo que siento que a Flow lo ha marcado durante gran parte de su carrera, es que Flow tiene todo lo mejor y en cierta manera lo peor de los arquetipos de lo que era hacer el rock mainstream en la década del 2000.
¿A qué me refiero con esto? Para empezar, hablemos de lo que es digamos, de lo que podríamos decir el sonido del rock más de gran consumo de la década del 2000, sobre todo el que tenía más que ver con lo que hace Flow, que es esta cuestión de rock que oscila hacia el rock pesado, tirando hacia el rock alternativo, pero que al mismo tiempo tiene ciertas cosas del metal. Bueno, había como todo un universo de artistas, un universo de bandas que formaban parte del rock de gran consumo, que habitaban ese espacio. Flow era una. ¿Y qué pasaba en ese espacio de bandas normalmente? Siempre hablando de rock de gran consumo, no hablando de cosas indie, underground, hablando de rock de gran consumo, o sea, de bandas que tenían mucho éxito y que se escuchaban en todos lados. Bueno, dentro de ese universo de bandas, el sonido que muchas veces había era muy heredero de muchas cosas que se habían hecho en los 90. Se había heredado muchísimo sonido del rock alternativo de los 90, muchísimo sonido del metal alternativo que había aparecido también en los 90, pero digámosle que mucho de ese sonido que se heredó de los 90 se pasaba a través de un filtro 2000ero que tenía mucho que ver con los recursos de producción que habían aparecido en la primera década del nuevo milenio. Eso se notaba sobre todo en cómo sonaban las guitarras. El filo del rock alternativo, el filo de las guitarras del rock alternativo de los 90 se amplificaba con los recursos de producción que había en la década del 2000. De cierta manera se hacían mucho más grandes todo, mucho más grandilocuentes en ese sentido. Lo mismo también de cierta manera pasaba con la base rítmica. Claro, hay maneras y maneras de aprovechar esos recursos, y hubo bandas en la década del 2000 que aprovecharon esos nuevos recursos de producción que se aplicaban al sonido que se heredó de los 90, que hicieron maravillas con eso, a nivel creativo y a nivel de producción. Un ejemplo clarísimo, y que además es muy pertinente porque es una de las principales influencias de Flow: Deftones. Deftones es la banda que de lejos mejor aprovechó los recursos de producción que aparecieron en los 2000 y los tomó, los hizo suyos, y hizo cosas muy creativas con esos recursos, mezclándolos con todo lo que ya habían hecho en sus discos, con todo el trabajo que ya venían haciendo desde la década del 90. Hicieron discos maravillosos, o sea, de esta época más o menos, de hecho, en que Flow lanza el Ataraxia, se lanza el Saturday Night Risk, que es uno de los mejores discos de Deftones y que es una maravilla a nivel de producción. Entonces, bueno, pero dentro de ese universo de bandas mainstream que tiraban más o menos hacia el rock alternativo, hacia el metal, o al semi-metal, digamos, también muchas veces pasaba que había ciertos vicios sobre todo compositivos, que se pusieron muy de moda durante los 2000, y que a medida que avanzaba la década se iban haciendo cada vez más notorios y se amplificaban todavía más, al punto de que ya llegaba a un nivel absurdo. Una de las cosas que no hizo Deftones en toda su carrera, y es por eso que de hecho Deftones es, junto con Faith No More, la mejor banda que salió de la escena del metal alternativo, new metal de la década del 90 y que siguió viva después. Bueno, Deftones hoy en día es una banda recontra prestigiosa, junto con Faith No More, y se lo tiene ganado. Una cosa que nunca hizo Deftones, y esto es muy curioso, es sobrecargar sus canciones de dramatismo. Si ustedes se fijan, no es que Deftones no tuviera canciones dramáticas o no tuviera canciones emocionales, las tenía, pero siempre se nota que la emoción que le metían ellos a sus temas, o el dramatismo que le metían a sus temas, estaba como muy medido, y tenía como un carácter muy de ellos, muy especial, un poco una especie de melancolía a la británica, una especie de dramatismo a la británica, un poco distante, medio ambiental al mismo tiempo, una cosa muy interesante que solamente los Deftones pudieron hacerlo como ellos lo hacían. Lo que pasaba con el resto, con muchas de estas otras bandas que habitaban este espacio de metal alternativo, rock alternativo, new metal y demás, es que a nivel compositivo muchas veces se volvían muy melodramáticas, o sea, hacían que sus composiciones sean exageradamente melodramáticas. Tipo, tomaban uno de los peores vicios que habían nacido particularmente con los Guns N' Roses, o que es muy referencial de los Guns N' Roses, que eran las baladas onda Don't Cry, y las llevaban en cierta manera a su sonido, y abusaban de ese recurso a un nivel exageradísimo, que muchas veces hacía que sacaban, o sea, se usó tanto ese recurso y se abusó tanto de ese recurso que llegó un momento en que era insoportable. Prácticamente todas las bandas que más o menos habitaban ese espacio tenían ese sonido y era insoportable. Le pasó a Slipknot,
Le pasó a Linkin Park cuando empezaron a hacer un sonido más de rock alternativo y dejando un poco de lado el new metal. Les pasaba también a bandas que ya tiraban más al emo, como por ejemplo 30 Seconds to Mars. Digamos que uno de los peores vicios del rock mainstream era eso, no sobrecargar las canciones de dramatismo al punto del absurdo. A Evanescence le pasaba casi todo el tiempo, y eso que Evanescence para mí es una gran banda, pero muchas veces cometía ese error. La diferencia por ahí era que tenían a Amy Lee, que Amy Lee es una gran cantante, y entonces te la bancabas, pero a veces era insoportable también. Hay ejemplos de bandas que usaban, que sobrecargaban sus canciones de dramatismo, pero lo hacían de una manera muy personal y muy diferente, y por eso se destacaban tanto. Por ejemplo, System of a Down. System of a Down metía muchas veces dramatismo en sus canciones por la manera que tenía de cantar tanto Serj como Daron, pero lo hacían de una manera mucho más teatral, entonces eso le daba en cierta manera una identidad más propia a la banda. Pero había grupos que directamente parecía que se copiaban los coros, porque sobre todo en los coros hacía mucho esta cosa de coro dramático, melodramático, cortavena, ¿viste? Se abusaba muchísimo de eso. Toda esta perorata que estoy haciendo es para explicar que Flow, si bien este disco Tácito es muy bueno y ligeramente mejor que Ataraxia, Flow me doy cuenta que tenía ese problema bastante arraigado en su sonido y sobre todo en su manera de componer. Hay canciones en este álbum que son que pintan ser grandes canciones, temazos absolutos, de lo mejor que ha hecho Flow, que pudo haber hecho Flow en toda su carrera, pero que en cierta manera las canciones no se arruinan, pero sí como que se tuercen un poco cuando Flow hace justamente eso. Hay canciones que, por ejemplo, son relativamente ágiles, relativamente veloces, con cierto toque de oscuridad, casi hasta, diría, medio post-punk revival, a lo Interpol ponerle, que en un sonido que además era otro sonido que estaba muy de moda en esa época, y que vos decís, bueno, acá hay algo que puede ser bastante único, porque Flow no es una banda de post-punk revival, pero te está haciendo un sonido que puede tener ciertas influencias, entonces puede salir algo muy único de eso. Bueno, vos tenés una canción que apunta a eso y de repente Flow lo que hace es cortarte la agilidad de la canción, hacerla lenta para meterle una sobrecarga de dramatismo medio melancólico cortavena que en mi opinión le quita en cierta manera el encanto que estaba teniendo la canción. Flow hace esto más de una vez en este disco, con más de una canción. Vuelvo a repetir, no arruina las canciones, pero sí en cierta manera te deja como con un sentimiento de ¿por qué hicieron esto? ¿Me entendés? No hacía falta. Es como el famoso meme de si no está roto, ¿para qué lo arreglás? O sea, o más bien es como ponerle más sal de la que debe poner a la comida. O sea, llega un punto en que ya es demasiado y hasta es perjudicial para la salud. A Flow le pasa un poco esto en este disco, con algunas canciones en particular. De hecho, las mejores canciones de este disco, que son varias, este disco tiene 12 canciones, si mal no recuerdo, ahora voy a revisar el tracklist de vuelta para hacerle canción por canción, pero las mejores canciones de este disco, como dije, son varias, son justamente en las que Flow no cae en eso. Son justamente en las que Flow mantiene lo realmente interesante de la canción y no la sobrecargan de cosas que son innecesarias, ¿me entendés? De un dramatismo innecesario. De hecho, o incluso hay algunas canciones en este disco que también son de las mejores, en las cuales que son muy dramáticas, que tienen cierta carga dramática, pero en las que Flow usa esa carga dramática de una manera distinta, más justamente tomando más el ejemplo de los Deftones, que cuando querían ser dramáticos, cuando querían ser emocionales, lo hacían de una manera mucho más ambiental, mucho más, digámosle, reflexiva, y no tanto de, digamos, estoy deprimido y soy un emo y me corto con un gilet. No. Cuando Flow va hacia el camino del dramatismo de los Deftones, le sale muy bien, pero cuando intenta usar ese recurso más como se hacía en esta época del rock mainstream, termina metiéndole un freno abrupto a muchas canciones que podían ser mucho más de lo que originalmente, de lo que terminaron siendo, digamos. Más allá de eso, creo que este es un disco bueno, es un disco buenísimo, se entiende por qué fue tan exitoso, sigue, pese a que se nota que viene de una época muy particular del rock mainstream, como es la segunda mitad de la década del 2000, se nota que viene de ahí. No suena viejo a pesar de eso, o sea, es un disco que ha mantenido su vigencia con canciones que al día de hoy
se siguen recordando, tranquilamente uno las puede poner y las sigue disfrutando. Hoy en día, sobre todo, que se está viendo una especie de revival del rock de a poco se está viendo esta especie de revival del rock dentro del mundo del gran consumo. Se están empezando a ver bandas que de vuelta están trayendo muchas de estas influencias al presente, bandas nuevas digo. Por ende, este es un disco que en cierta manera ha envejecido bastante bien. Y bueno, nada más que decir, es un absoluto pilar de la historia del rock paraguayo y hay que aplaudirle a Flow el hecho de haber cimentado su carrera y cimentado el rock paraguayo, el negocio del rock paraguayo con este disco lanzado en el año 2006. En fin, dicho todo eso, es hora de empezar con el canción por canción, y el álbum abre con uno de los mejores temas para mí de Flow de toda su carrera, que es Desapareciendo, que Desapareciendo comienza, esto entre paréntesis, si hay alguien que se destaca, bueno, de por sí la base instrumental de Flow es maravillosa, o sea, Wagner, Bruno y bueno, acá todavía Ariel Sandoval tienen una química tremenda y sobre todo son muy creativos, pero sobre todo Bruno Ferreiro como guitarrista en este disco se la saca totalmente, me fascina casi todo lo que hace. Y Desapareciendo comienza con un rasgueo medio no me acuerdo cómo se llamaba la técnica, ¿no? Ahora no se me está viniendo básicamente tocando para abajo sería la traducción. Comienza con un rasgueo así de Bruno Ferreiro que enseguida ya capta tu atención. Ese rasgueo me parece maravilloso. La canción es ágil, es una canción de rock alternativo con muchísimo filo, aprovechando, como dije, esto que estaba diciendo hace un rato, aprovechando muy bien los recursos de producción que había en esta época para grabar rock. Y esta canción funciona de manera genial justamente porque Flow, bueno, Flow y Paiko tocaban bastante en esa época juntos. Flow en esta canción no comete el error de cortar la canción, de cortar, digamos, el ritmo que está teniendo el tema, hasta ya casi pasando a la segunda mitad del tema. Ahí sí la canción se ralentiza, pero no de una manera melodramática fea, sino que se ralentiza para darle en cierta manera más ambiente a la canción. Gran parte del tema, toda la primera parte podríamos decir, es bastante ágil, es bastante rock alternativo más común y me encanta. Es un tremendísimo es una tremendísima apertura para el álbum, me parece genial, una de las mejores canciones de Flow de toda su carrera en mi opinión. Está un tanto desaparecida, yo no la veo muy referenciada en sus conciertos al menos. Después viene vendría a ser el segundo corte de difusión de este disco y uno de los videoclips más recordados de la historia del rock paraguayo, porque ya en esta época, 2007, se empezaban a hacer videoclips de manera más o menos periódica. La segunda canción es Dejarse Llevar. Dejarse Llevar, como dije, tiene un videoclip bastante sencillito, que es nada más, pero muy bien filmado, muy bien hecho, de la banda tocando en una especie de salón blanco. A pesar de eso es un videoclip muy bien hecho. Hay que decir que en el videoclip ya aparece Guille Gallo como baterista, porque el videoclip se grabó ya en el 2007. Como dije, es Ariel Sandoval, por lo que tengo entendido y según la información que estuve consultando, es Ariel Sandoval el que graba las baterías en este álbum. No es todavía Guille Gallo, a pesar de que él aparece en el videoclip de Dejarse Llevar. Quería aclarar eso. Y Dejarse Llevar es otra canción en la cual Flow demuestra que cuando no cometían ese error de sobrecargar las canciones de dramatismo ralentizándolas, te hacían temazos. Dejarse Llevar es un tema ágil, potente, agresivo, que te arrasa, que te pasa por arriba. La interpretación de Walter Cabrera como vocalista acá es maravillosa, es una de sus grandes, es una de sus performances más recordadas, sobre todo por la parte del grito del final, que le sale genial. No sé si al día de hoy cómo hará para hacerla, habría que ver. Y una cosa interesante que tiene esta canción, que no pierde durante, ponerle un 80% de la canción no pierde su agilidad, no pierde su fuerza, no pierde su velocidad, pero hay un momento en particular en la que la canción sí se ralentiza, pero no con el objetivo de meterle dramatismo barato, sino con el objetivo de mantener la pesadez solo de una manera más comprimida, que es el momento en el cual Wagner y, vuelvo a repetir, Ariel Sandoval en la batería se quedan solos. Ese momento es absolutamente particular porque la canción
en lugar de ralentizarse para meterle dramatismo de más, lo hace para que la canción se cargue, tipo detiene un ratito para que la canción vaya cargándose y llegue ese momento en el cual se vuelva a la velocidad luego del grito de Walter. Es un momentazo, es un momentazo ese que aparece en la canción Dejarse Llevar, pues por ende se entiende que haya sido uno de los temas más exitosos de Flow. Temazo por lo demás. Y un videoclip también muy recordado. Supuestamente ellos decían que se pasó en Match Music, por aquella época yo nunca lo vi. Así que y yo estaba muy atento a los canales de música de esa época porque no había otra manera. La canción número 3 es Cada Vez, que es la primera balada del disco. Cada Vez es una balada a lo Deftones, bastante emocional, pero a la vez bastante ambiental. Acá se nota que la banda tomó, digamos, las lecciones adecuadas de los Deftones, no le meten dramatismo por meterle dramatismo, sino que lo van construyendo a través de todo el trabajo ambiental que se hace con la guitarra, con la base rítmica, con la propia producción, la misma manera de cantar de Walter Cabrera. Me parece una muy buena balada. Y después viene A Tu Lado, la canción número 4. Es difícil hablar de A Tu Lado sin decir algo que ya no se haya dicho, ¿no? Es top 3 de las canciones más reconocidas de la historia del rock paraguayo. Está Solito, está A Tu Lado, está Piraretá, y ahí si querés meter un top 5, ponerle que la cuarta es Todo Viento de Pipe para Tabaco, y creo que la 5 no sé cuál sería, sinceramente. Así otro hitazo, pero A Tu Lado es top 3 de los mega hits más importantes que tuvo el rock paraguayo, ¿no? Y bueno, vamos a intentar describir A Tu Lado. A Tu Lado en realidad es difícil de escribir porque es exageradamente simple. Es una canción de rock alternativo muy popera, con una melodía preciosa, con un verso que usa un poco este recurso muy típico del rock alternativo de los 90, que mucha gente dice que lo inventaron los Pixies, de hecho ya en los 80. Este recurso de hacer los versos apagados y susurrados como para ir cargando tensión y que después explote en el coro. Eso después lo hizo muy bien Kurt Cobain con Nirvana, que era un gran fanático de los Pixies. Y bueno, ese recurso que ya es muy propio del rock alternativo de los 90, Flow acá lo utiliza. Lo que pasa es que claro, lo utiliza en una canción que tiene un atractivo popero tremendo, porque la melodía del verso es preciosa, la melodía del coro también, la interpretación de Walter es tremenda, porque es una melodía tan popera y tan bella. Walter, con su manera de cantar, que es la manera de cantar que tiene un cantante de rock alternativo, o sea, con cierta agresividad, con cierta digamos, una voz relativamente áspera, podríamos decirlo, hace una interpretación maravillosa, porque cuando llega al coro con esa melodía tan pegajosa y que te atrapa a la primera, la manera de cantar de Walter más el sonido rabioso de la banda detrás, a pesar de que la canción es muy melódica, todo eso es un combo perfecto que hace que la canción se convierta en un himno. No sorprende que haya sido un hit tan grande, porque es contagiosa. Incluso la gente que no le gusta Flow en este país probablemente escucha esa canción y la conoce y probablemente le gusta. Yo recuerdo que la canción, como dije, la canción se había lanzado como adelanto antes de que se lanzase el disco completo. Y yo lo que recuerdo es que Pilsen la empezó a utilizar en una publicidad, pero no recuerdo si fue antes o después de que se lanzase ya Tácito. Sí, obviamente fue después de que se lanzase la canción. Pero yo recuerdo que, eso sí recuerdo muy bien que Pilsen llegó a usar esta canción como parte de sus publicidades. Y claro, las publicidades de Pilsen aparecían durante las pausas de todos los partidos, de todas las transmisiones de los partidos del torneo paraguayo. Por ende, todo el país se escuchaba A Tu Lado durante las pausas. Es una de las razones probablemente por la que la canción llegó a tener una proyección tan grande también, hay que decir eso. No estoy quitándole mérito a Flow por esto, no estoy diciendo nada más como una cuestión circunstancial. Lo que pasa es que no recuerdo cuándo fue que la canción se empezó a utilizar en la publicidad, no recuerdo muy bien. Pero bueno, A Tu Lado es un temazo, o sea, 100% justificado el éxito que tuvo, 100% justificado el hecho de que hasta el día de hoy cada vez que Flow la toca, la gente salta, grita, canta. Hay gente que probablemente ni siquiera estaba viva cuando se lanzó esta canción y la conoce de memoria.
Temazo, muy quemado, sí, quemadísimo, archi mega recontra quemado en este tema. Pero bueno, los temas que se queman, o sea, los temas quemados no solamente, no siempre son por el hecho de que la industria los forzó a quemarse. Muchas veces pasa que las canciones se queman porque son tan buenas que la gente no puede parar de escucharlas. Eso le pasó a Tu Lado y se merece todo el éxito que ha tenido. Después pasamos a la canción número 5, que es Nada que Esperar. No es la canción de Área 69 que se lanzó creo que unos años antes. Se llama exactamente igual este tema. Es muy fácil confundirla, yo lo entiendo. Nada que Esperar es un tema que es uno de estos temas que es una de estas canciones en las cuales ocurre esto que yo dije que ocurre con Flow en este álbum. Comienza con una idea maravillosa que pinta para algo increíblemente genial, y Flow comete el error de tirarle más ingredientes a la canción de los que debería. Esta canción comienza como muy ágil, casi con un ritmo y con unos arpegios, con una agilidad en el ritmo y con unos arpegios adaptados a esa agilidad en el ritmo, que recuerda muchísimo al post-punk revival de esta época, o sea, de bandas como Interpol u otras, e incluso del indie rock, digamos, que tiraba más hacia lo oscuro. Es algo que, o sea, le escuchás esto a Flow, que es una banda técnicamente de rock alternativo tirando media semi-metal, y es raro escuchar, hubiese sido muy raro escuchar a Flow haciendo una canción que vaya por ese lado. Claro, cuando comienza Nada que Esperar, vos escuchás eso y decís, esto va a ser interesante. El tema es que eso dura menos de un minuto, y ya después Flow te mete, ralentizan la canción y la convierte en una especie de balada sentida con mucho melodrama, y ahí decís, y es como que te agarra no, vuelvo a repetir, no es que arruina la canción, pero es como que vos te quedas con core, no hacía falta que metieran eso, ¿entendés? O sea, como que hubieran seguido como estaban nomás. Y claro, Flow usa ese recurso más de una vez en la canción, por ende es una parte fundamental de ella, y la canción no termina explotando, en mi opinión, no termina explotando todo el potencial que tenía. Después viene Sin Tu Voz, que es la canción número 6, que es básicamente la hermana de la segunda canción, que es de la tercera, perdón, que es Cada Vez. Es una balada muy a lo Deftones, que tiene cierto toque de este dramatismo emocional ambiental que tenía Deftones. Otra canción en la cual Flow, me parece a mí, toma las lecciones correctas de una de las bandas que más los influenció. Sin Tu Voz está bastante bien. Después viene otra canción a la que le pasa lo mismo que a Nada que Esperar, que es Libre. Perdón, quería decir una cosa de Sin Tu Voz, se me escapó, la canción número 6. El arpegio con el que inicia la canción de Bruno Ferreiro, y que se repite en varias partes porque es casi el principal leitmotiv del tema, es precioso. Bruno Ferreiro, como dije, hace unas cosas maravillosas en este disco. Ese arpegio, que parece simple, bastante simple de hecho, es hermoso, o sea, es hermoso ese arpegio que hace Bruno Ferreiro y que se repite varias veces durante la canción. Casi que la canción entera se hace solamente por ese arpegio. Es una maravilla. Después viene Libre. Libre comienza con un solo de bajo de Wagener que es precioso, es delicioso ese solo de bajo con el que comienza. Después gana agilidad, en cierta manera le pasa lo mismo que a Nada que Esperar. El tema es que de vuelta la banda comete el error de volver a ralentizar la canción para hacerla más dramática de lo que debería. Y acá duele, porque la canción, acá el hecho de que comience con ese solo de bajo hermoso que hace Wagener, más la batería ágil que se le suma casi al instante. La canción, de hecho, en un principio solamente es batería y bajo, es tremendo eso, pero la banda siente de vuelta esa necesidad de meterle ese dramatismo innecesario. No sé, es difícil no pensar, ¿por qué tomaron esta decisión? Bueno, yo entiendo que son cosas de época, ¿no? Muchas bandas tenían, muchas veces las bandas se ven influenciadas por el entorno en el cual habitan, y por el entorno me refiero no solamente a la cuestión geográfica, también muchas veces tiene que ver con cuestiones de tiempo, con cuestiones de época, y bueno, evidentemente a Flow la época un poco le pasaba factura en este tipo de cosas. Después viene Polaroid, que es la canción número 8. A partir de acá, digámosle que muchas de las canciones se parecen bastante. Polaroid y Mi Herida son dos canciones que tienen más o menos un perfil parecido.
Son canciones que son pesadas, pero no son ágiles, pero no son muy agresivas. O sea, son canciones lentas pero pesadas a la vez, con mucha melodía, muy propio de Flow. De Polaroid y de Mi Herida se pueden perdón, se puede decir básicamente lo mismo. Lo que tiene Polaroid es que se destaca mucho, de vuelta, Bruno Ferreiro, hay que destacarlo a él, el trabajo con guagua que hace Bruno Ferreiro con la guitarra. Me parece perfecto, me parece increíble, me parece muy creativo. De Mi Herida, fuera del hecho de que también es una canción lenta con cierta pesadez, no hay mucho más que decir. Después viene Vórtice, que es la canción más pesada del disco, es probablemente la más cercana al punk, por cómo comienza, casi hardcore al principio. No sé, a mí no me llama mucho la atención, sinceramente. Me parece que es un intento de la banda por capaz de hacerse más cercanos al punk, que está bueno el intento, pero no creo que sea de lo mejor que hayan hecho. Después viene El Amanecer, que es otra canción también bastante parecida a Polaroid y a Mi Herida, que es relativamente una canción pesada, pero con cierto aire melódico, intentando ser pesada, siendo lenta al mismo tiempo. No mucho más que decir. Y después viene Luz, que es la última canción, que bueno, acá yo creo que Walter comete el error de exagerar con sus gritos. Es una canción que además, lo que ocurre con muchos discos de Flow, y esto creo que ya lo había dicho en Ataraxia, es que llega un punto en el que vos sentís que su música se repite demasiados patrones. Yo creo que eso se nota sobre todo en la voz de Walter, en la voz de Walter y en las composiciones de las melodías de las canciones, porque yo quiero creer que Walter es el que compone las melodías de las canciones junto con las letras, ¿no? Cuando Walter te compone una buena melodía, te hace cosas maravillosas como A Tu Lado, como Dejarse Llevar, como Desapariciones, como El Recuerdo Aquel en el disco anterior, como Ansias. O sea, cuando Walter te clava una buena melodía a la hora de componer sus partes cantadas, te hace una maravilla. Ahora, en los discos de Flow yo siento que a veces él cae mucho en repetirse, en repetir, digamos, patrones de composición melódica que a veces hacen que las canciones suenen mucho más repetitivas de lo que capaz son, porque por ahí la parte instrumental no es tan repetitiva. Este disco de hecho es bastante variado, Ataraxia también lo era, pero a veces las líneas melódicas de las canciones, de las partes cantadas, es como que se parecen muchas unas con otras y vos decís, te cuesta recordar cuál canción es cuál, los nombres. A mí me ha pasado mucho, me pasó con Ataraxia, y en esta segunda mitad del disco en particular de acá de Tácito me pasó un poco lo mismo también. No son canciones malas, pero a veces me cuesta diferenciarlas. Más allá de eso, yo creo que el disco está bastante bien, como dije, uno de los discos más importantes del rock paraguayo con absoluta justificación. Cada vez que uno quiera, o sea, querer volver a él cada tanto es algo absolutamente justificable y absolutamente, bueno, jamás criticaría a alguien que dijera que este es uno de los mejores discos del rock paraguayo, a pesar de que puede que no esté del todo de acuerdo. Al ser uno de los más importantes, sin duda que tiene una calidad mínima bastante alta. En fin, creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Gracias por estar ahí del otro lado. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo, para que llegue a más gente. Y vamos a ver si nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos, muchachos.